Hola, buenas noches amigos, estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de las aventuras de la espada y hoy vamos a hablar de historia, pero desde un punto de vista completamente diferente al punto de vista que en otras ocasiones lo hacemos. Traemos autores que nos hablan de batallas, que nos hablan de campañas militares, que nos hablan de luchas económicas o de luchas políticas y sociales. Y un poquito de todo, porque en el fondo hay un poquito de todo, en un libro que es más una visión de conjunto de un grave problema, porque lo es un grave problema porque es una mentira inventada, o eso es lo que yo pienso, y creo que el autor no está muy lejos, el autor de este libro no está muy lejos de esa apreciación mía. Y bueno, yo creo que ha llegado la hora de presentar al autor y a mi acompañante que de forma excepcional hoy está conmigo. Tenemos con nosotros a don José Cuenca. Buenas noches, don José. Buenas noches. Don José Cuenca tiene un currículum de esos que son tan largos que si cuento el currículum ya no lo entrevisto. Pero es importante decir que ha sido embajador de España. Y ahí se resume todo. Antiguamente un embajador era algo muy importante y casi lo sigue siendo. Pero por desgracia la política se ha metido demasiado en una profesión tan importante y tan interesante y ha desvirtuado muchas cosas. Usted ha sido embajador de España y lo sigue siendo. Y soy embajador de España. Los gobiernos actuales están locos por quitarle... pues usted es militar, usted ya no es cura, es cura, usted ya no es embajador. No. En su caso sí. No, en nuestro caso, en la carrera diplomática y en otros países, en Francia, por ejemplo, existe lo que se llaman los embajadores de grado, que son embajadores de España. Es decir, yo he sido embajador en Bulgaria, embajador en la Unión Soviética, embajador en la Rusia Democrática, embajador en Grecia y embajador en Canadá. Pero luego soy embajador de España, por nombramiento de Consejo de Ministros de embajador de España. Por tanto, soy embajador para siempre, a perpetuidad. No soy ex embajador, soy embajador. Soy ex embajador en la Unión Soviética, pero soy embajador de España. Sí, no, a eso me refería, que a usted le pasa lo mismo que a mí. A mí me dicen, bueno, tú eres militar, y digo, no, yo seré militar hasta que me muera, porque imprime carácter, como decían los curas, ¿no? Los curas decían que ellos eran curas para siempre, porque imprimía carácter. Y lo mismo sucede con usted. No, en el caso de los curas es diferente, porque es un sacramento que en efecto imprime carácter. Bueno, vamos a seguir un poco con el currículum. Bueno, ya nos lo ha dicho él. Aparte de haber estado en varios países en los cuales ha representado a España más que dignamente, es decir, gracias a él, España ha ocupado en determinados momentos, sobre todo cuando la Unión Soviética desaparece, España ha sido importante en ese momento, ha sido un testigo y a la vez un actor, y como tal se lo reconoció el propio Gorbachov a usted, ¿no? Bueno, yo mantuve una excelente relación, acabé teniendo muy buena relación con Gorbachov, relación personal. Y cuando cuando dejó la presidencia de la Unión Soviética, yo estaba en Moscú y fue la tarde del 25 de diciembre del año 91, pues a las 7 menos cuarto de la tarde compareció en la televisión para decir: he dejado de ser presidente de la Unión Soviética y ha desaparecido la Unión Soviética. Él entonces fue presidente de la Fundación Gorbachov y yo mantuve una excelente relación con él como presidente de la Fundación Gorbachov. Cuando fui a verlo, la Fundación Gorbachov se estableció en lo que había sido la escuela del Partido Comunista. Cuando fui a verlo a la Fundación Gorbachov, todavía pintando las puertas y las paredes y tal, salió con los brazos abiertos y me dijo: tengo a España en mi corazón. Es importante. Es importante porque, por desgracia, ahora es mucho más difícil. Las cosas han cambiado mucho y quizá es muy difícil que un líder, como pudo serlo Gorbachov en su momento,
puedan tener en el corazón a España, pero España siempre está en el corazón de los grandes líderes y sobre todo de los estadistas, porque hay políticos y hay estadistas, ¿verdad? Claro, así es. Él fue uno de los grandes del siglo pasado y Occidente le debe un reconocimiento eterno. Y yo estoy un convencido, él vive todavía, no está bien, está mayor, ha tomado mucho peso, pero él es uno de los grandes del siglo XX, sin duda alguna. Bien, yo no le he traído aquí, aunque quiero hablar de ese tema con usted. No otro le he día, para otro eso. día. Otro día vamos a hablar. Otro día hablamos. Don José, usted es, vamos a terminar de hablar de su currículum. Usted es un jienense de pro, de uno de los pueblos más antiguos de la península ibérica. Así es, soy de Ignatoraf. Ignatoraf fue campamento de Aníbal, fue plaza fuerte en tiempo de los árabes, y la reconquista de Andalucía por parte del rey santo empezó por ahí. El primer pueblo que toma San Fernando es Ignatoraf, que lo toma sin fuerzas de armas. Se le rinde, le concede el fuero de Cuenca, después de Ignatoraf toma Torre Perojil, después toma Úbeda, después Baeza, después Ignatoraf 1234. Y va bajando, luego Jaén, luego Córdoba y luego Sevilla en 1248. Río abajo, Guadalquivir abajo. Río Betis abajo. Río Betis abajo. Bueno, eso significa que es usted un andaluz de pro. Así es. A mucha honra, a mucha honra. A mucha honra. Quizá está devaluado el ser andaluz de verdad y los populismos han convertido el ser andaluz en otra cosa. Bueno, está devaluado en Cataluña, precisamente, porque en Cataluña hay un régimen actualmente racista y para el señor Torra, por ejemplo, pues yo soy pues un andaluz, un español de segunda que habla el lenguaje de las bestias. Lo tiene escrito, lo tiene escrito, sí, es cierto, por desgracia. Lo tiene escrito, o sea que no estoy faltando a la verdad. El lenguaje de las bestias lo hablan 600 millones de personas en el mundo. O sea, hay 600 millones de bestias en el mundo, ¿no? El lenguaje de las bestias. Menos pero yo soy un andaluz, también para otros catalanes, pues soy un personaje de segunda. Bueno, no creo que debamos de tenerlo muy en cuenta, esto es lo que hay. Porque si valorásemos de quién viene la ofensa, cuando nos hacen una ofensa, lo importante no es la ofensa, sino valorar de quién viene. Claro, no ofende quien quiera, sino quien puede. Quien puede. Hay una cosa muy importante, aparte de esa medalla de Andalucía, aparte de académico de la Academia de la Diplomacia de su pueblo tan importante, para mí, cuando yo he visto la solapa de su libro, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención y que coincide perfectamente con el título del libro. Y es algo que ha dicho usted hace un momento. Usted ha sido embajador en Canadá. Así es. En el momento clave, en un momento clave. Yo llegué a Canadá el año 99. Y digo un momento clave porque ese año es el año que se presenta el proyecto de ley de la claridad. Se presenta el proyecto C20 en diciembre y se aprueba en junio del año siguiente, en junio del año 2000. Entonces, la ley de la claridad en Canadá es fundamental. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué es fundamental? Porque la Constitución de Canadá permite la separación de una provincia. Canadá está compuesta por 10 provincias y la Constitución permite a cualquiera de las 10 separarse de Canadá mediante referéndum. Lo cual no es autodeterminación. Después diré por qué es completamente distinto de la autodeterminación. Entonces, en Canadá se han celebrado 2 referendos. El primero en el año 80, cuando Trudeau, que es un gran personaje a quien yo conocí personalmente, pues Trudeau ganó las elecciones, él era miembro del Partido Liberal, líder del Partido Liberal, era quebequés, ganó las elecciones en marzo del año 80 y el líder del partido quebequés, un personaje fabuloso, absolutamente fabuloso, que era René Lévesque,
convoca el primer referéndum. Y a Trudeau no le costó mucho trabajo ganarlo. Y lo ganó por 20 puntos. Pero 15 años después, el año 95, el 30 de octubre del 95, se convoca el segundo referéndum. Y ahí el no que ganó por medio punto. Entonces la situación era extremadamente alarmante. De manera que cuando yo llego, esto es el año 95, cuando yo llego en el 99 a Canadá, entre mis compañeros, embajadores compañeros, me dicen, no, Canadá se rompe. Va a haber un tercer referéndum y se va a romper. Porque fíjate, el primero se perdió por 20 puntos, pero el segundo se ha perdido solo por medio y el tercero se va a ganar. Y eso que lo sabía muy bien Chrétien, primer ministro del Partido Liberal, quebequés, también él, pues dijo no, eso yo lo voy a evitar. Y entonces pensó en la ley de la claridad. ¿Y qué es lo que hizo? Antes de hacer la ley de la claridad, él tomó 3 medidas. La primera medida, hacer pedagogía. Es muy importante contarle a la gente la verdad. Y eso es lo que yo hago en este libro, contarle a la gente la verdad. Lo segundo que determinó fue solicitar un dictamen al Tribunal Supremo, que los jueces se pronuncien sobre qué condiciones, en qué circunstancias puede una provincia separarse de Canadá. Y lo tercero, y más importante, la opinión consultiva, que era simplemente es una opinión consultiva, transformarla en una ley. Y entonces concibió la ley de la claridad. Piensa, proyecta en diciembre un documento, el documento C20, que es un proyecto de ley, se debate a lo largo de todo el año 2000, todo en diciembre del 99, todo el año 2000, y en junio se aprueba la ley de la claridad, que establece 3 cosas. Es posible, por supuesto, porque lo establece la Constitución, cosa que no sucede en España, es posible que una provincia se separe, pero necesita que la pregunta que se someta al pueblo canadiense cumpla estas condiciones. Primero, una pregunta clara, porque en los 2 referéndums precedentes, el primero la pregunta tenía 114 palabras y el segundo 39 palabras, según más o menos, es decir, varía alguna palabra, fuera en inglés o en francés, no coinciden el número de palabras exactamente. Y él dice no, hay que hacer una pregunta clara, por eso le llama su política de la claridad, una pregunta clara. Segundo, una respuesta clara. Al recibir una respuesta clara quiere decir que el 50% más 1 no sirve. Y entonces explica muy bien y se debate muy bien qué es qué mayoría se necesita para romper un país. No se puede romper un país por el 50% más 1 de los que participan en la votación. Que por tanto, si hay, imagínense que hay un 40% de abstenciones, entonces el 50% del 40% no puede romper un país. La verdad es que nunca se ha establecido el porcentaje necesario, pero los jueces habían dicho que tenía que tener una mayoría sustancial y se decide, se debate, se mencionan diversas mayorías, pero en la ley de la claridad no se establece ninguna mayoría concreta, pero sí que ha de ser una mayoría sustancial. Y el tercer punto fundamentalísimo es el deber de negociar. Usted puede presentar una pregunta en referéndum y que se gane por mayoría sustancial, pero después hay que negociar. ¿Por qué? Porque romper el país no solamente afecta a la provincia que sale, afecta a las otras 10. Y por tanto a las otras 9. Y por tanto eso hay que decidirlo por el Parlamento Federal y en un debate por el Parlamento Federal. Ese es el tema de la ley de la claridad. Aquí vino Stéphane Dion, que fue el ministro encargado, un gran personaje, por cierto, y gran amigo mío. Hablaba castellano como yo, sin el menor acento, quebequés también. Y en un colegio mayor le preguntaron, bueno, ¿por qué España no hace una ley de la claridad? Y él dijo, en España no es necesario, porque tienen ustedes la Constitución. En España la Constitución prohíbe lo que en Canadá no prohíbe. Por tanto, aquí no hace falta una ley de la claridad. Tienen ustedes la Constitución.
Bueno, yo estoy de acuerdo con usted lo que ha dicho y de hecho entiendo que los americanos del país de Canadá son bastante más racionales y bastante más educados, más cultos, etcétera, que por desgracia muchos de nuestros compatriotas. Y pienso que allí las cosas son más de otra manera. A pesar de eso, actualmente los políticos que hay en Quebec y en Canadá no me inspiran esa confianza y esa buena predisposición que quizá tuviesen los que usted conoció. Pero lo que yo veo a través de los medios de comunicación es que los políticos que hay ahora mismo son más rompedores de la unidad de Canadá que... ¿no? no, no. ¿O eso nos vende? No, no, uno de los puntos clave precisamente es que el sentimiento de fractura ha entrado en Canadá en pérdida de velocidad y en Barcelona también. Sí. Y eso es importante que lo, lo tratemos. En un momento dado, como le he dicho, hubo dos referéndums. El segundo referéndum lo ganó el no por medio punto. Por tanto, ya se decía que cuando se creasen las condiciones ganadoras se convocaría el tercer referéndum. Y en el tercer referéndum se rompería Canadá. Pero Chrétien adoptó la política que acabo de enunciar para que no se creasen las condiciones ganadoras, todo lo contrario. De manera que el segundo referéndum fue el año 95 y el tercero ni se ha convocado ni se va a convocar. ¿Qué ha pasado con el sentimiento nacionalista de Quebec? Pues ha pasado que llegaron a tener 80 diputados en un parlamento, en la Asamblea Nacional de Quebec, de 122 escaños, ahora tiene 125, pero entonces tenía 122, llegaron a tener 80 diputados en un parlamento de 122. Pues una mayoría. Y ahora tienen 10, no una mayoría, sino una mayoría absoluta. Holgada. Ahora tienen 10, han pasado de 80 a 10. ¿Quiere esto decir que ha desaparecido el sentimiento nacionalista en Quebec? No, lo que quiere decir es que estará ahí siempre. Conozco muy bien a los quebequeses, tengo muchos amigos en Quebec, y estará siempre como ensoñación, como aspiración, como deseo, pero ya no es una amenaza a la integridad territorial de Canadá. Eso es lo que importa. Lo que importa es que ya no amenaza la fractura a Canadá, no la amenaza de fractura. Le voy a hacer una pregunta que va a decir usted que no tiene nada que ver con el tema, pero sí tiene que ver. Los países de Europa se han ido conformando con el paso de los siglos. Guerras, religión, política, economía, muchas cosas se han ido conformando los países de Europa y a pesar de eso, el mapa que teníamos en 1914 no se parecía nada al de 1918 y ya si hablamos del de 1945 parece de otro mundo, ¿no? En esos países que han sido colonias de países europeos como Francia o como Inglaterra, muchas veces se ha optado, eso donde más se ve por desgracia es en Oriente Medio, o sea, cómo es Siria o cómo es Irak o cómo es, pues ha llegado un señor allí, ha puesto una regla, ha tirado una línea y ha dicho esto es Siria y esto es Irak, vale, muy bien. Eso en América no tanto, pero casi. Eso puede ser una de las causas a la que se fragmenta el Imperio Británico. Canadá toma su independencia mucho después de que los Estados Unidos apareciesen sobre el papel, porque Canadá es un país mucho más reciente, mucho más nuevo, pero indiscutiblemente primero la independencia de Estados Unidos y luego el que proceda de dos imperios completamente diferentes como el francés y el inglés, y quizá haya habido fronteras a tiralíneas o fronteras a... El río tal es la frontera entre Quebec y el estado vecino. ¿Eso puede haber influido negativamente o positivamente en esta situación? Bueno, ya sé que es una pregunta muy extraña. No, yo contesto todas las preguntas, siempre. He hecho docenas de entrevistas y nunca le han hecho preguntas tan raras. Y siempre lo contesto todo. La Primera Guerra Mundial desaparecen dos imperios, pero yo que tengo mis añitos,
Sí. Pero tampoco soy Matusalén. Yo he visto desaparecer 4 imperios. 4 imperios. He visto desaparecer el Imperio Británico. El Imperio Británico, yo tengo en mi casa un cenicero con una fotografía de Gibraltar por la noche y una leyenda que dice vista general del Imperio Británico. Pues eso le queda al Imperio Británico, Gibraltar. Ha desaparecido el Imperio francés. Todavía ahora se está hablando de la OTAN y tal. En la primera, en el documento de Washington del año 49 figuran los departamentos franceses. Hoy los departamentos franceses son países independientes. Por tanto, ya ha desaparecido el Imperio francés. Ha desaparecido el Imperio de los 1000 años, el Reich de los 1000 años. Yo lo he visto desaparecer. Pero vamos, cuando digo desaparecer, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, yo tengo 10 años. Sí. Yo hice el primer curso de bachillerato el año 46, o sea que yo me sabía de memoria, por supuesto, lo que había sido el Tercer Reich. Y ha desaparecido el Reich de los 1000 años. Y ha desaparecido el imperio un poco de Oropel que intentó montar Mussolini. Yo he visto desaparecer esos 4. Y finalmente he vivido el imperio, digo que de Oropel, de Mussolini, no lo cuento, pero he vivido la desaparición como embajador en Moscú del imperio soviético. 4 imperios he visto desaparecer. Por tanto, es natural que se ha producido simplemente la desaparición del imperio soviético, supuso la desaparición de la tutela de los países del Pacto de Varsovia y sobre todo la independencia de las 15 repúblicas que integraban la Unión Soviética. Y eso lo he visto yo, no es que lo he visto, es que he establecido las relaciones diplomáticas con ellos, sí, con casi todos ellos. Eso de las 15 repúblicas, ya sé que no es el tema de su libro sino de otro libro, pero eso es una cosa ficticia, es decir, desde mi punto de vista, era una engañifa para los integrantes de esas repúblicas. ¿Entiendo o no? Bueno, de eso hablamos otro día. Hablamos otro día. De eso hablamos bueno, otro día. Vamos a volver a Cataluña. A la mentira. A las mentiras. Me ha dado usted su libro. Yo esperaba haberlo recibido antes, pero bueno, no, por diversas circunstancias, quizá la culpa la he tenido yo. Pues no hemos tenido los que integramos el equipo de este programa su libro para hablar de él. Usted me ha dicho lo más importante de mi libro y me ha señalado una página concreta y me ha señalado otra que es donde acaba lo más importante de su libro, aunque yo soy consciente de que lo más importante de su libro es su libro, es todo el libro. Exactamente. Lo más importante del libro es el libro, por eso lo hemos vuelto a editar. Este fue un libro maldito y es bueno que se cuente y que se sepa. Yo había publicado 5 libros antes que este y se habían vendido miles de ejemplares en todas las librerías de España. Pero, bueno, ya les digo, 5 libros. Y el libro de los catalanes, Las mentiras del separatismo, que es como se llamaba, fue mi libro número 6. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasó? Pues yo cuando terminé Las mentiras del separatismo, yo estaba convencido de que lo iba a editar con mucha facilidad, porque todos mis libros se habían vendido muy bien. Y sin embargo, todo el mundo me ponía pegas. No voy a decir, porque lo consideraron un libro maldito. No voy a decir qué editoriales, solamente voy a citar una. Porque yo tengo amigos en el mundo editorial y recuerdo uno que se sentó a mi lado, como estamos ahora, y no me miraba a la cara. Miró al frente para decirme que lo sentía mucho, pero que no lo podía editar. Las razones que me daban, bueno, porque ya hay muchos libros, bueno, porque no lo editaban porque es un libro maldito para ellos. Uno solo me dijo la verdad. El editor me dijo, oye, formidable, me ha encantado cuando le mandé el manuscrito. Y luego me llamó, esto fue un viernes, y me llamó el domingo, y me dijo, fíjate que lo siento, pero no lo podemos editar. Porque me ha dicho el dueño de la editorial que es un libro muy beligerante. Y le dije, pero bueno, ¿cómo no va a ser beligerante? Yo soy embajador de España, soy católico, he puesto la mano sobre la Biblia para jurar guardar y hacer guardar la Constitución. Y el libro establece
que la Constitución emana de ese principio fundamental que es la unidad y la integridad del Estado. La patria común e indivisible de todos los españoles. Entonces, ¿cómo no va a ser beligerante? Quien quiera romper esa realidad se va a enfrentar conmigo. El libro está para eso, para salvaguardar, para ayudar a salvaguardar la unidad y la integridad territorial de España y para combatir las mentiras que tratan de romperla. Para eso está, claro que es beligerante. Yo no insulto a nadie, no le falto el respeto a nada, pero cuento la verdad. Y muchas veces lo he dicho, se trata de romper, tampoco todas, porque las mentiras del separatismo, tengo un documento que se titula Las 40 mentiras del separatismo. Yo solo cito 6, solo 6, pero en el libro. Pero yo digo, trato de romper las mentiras del separatismo con el poder demoledor de la verdad. Pero las mentiras siguen ahí. Hace muy poco, hace semanas, ha habido una persona importante, no la quiero citar, que dijo que Macià había sido afusillat por los franquistas. ¿Pero qué está usted diciendo? Macià murió el año 33, el día de Navidad del año 33, no había franquistas, y murió de apendicitis. Bueno, pues fue afusillat. Bueno, pues eso ya se cala en el niño de 6 años o 7 años que está en el colegio, que le dicen que Macià fue afusillat. Pues ya se ha quedado para toda su vida con que fue afusillat. Murió de apendicitis, una apendicitis maltratada, pobrecito. Bueno, es que en esa época, pobrecito. Bueno, en aquella época se podía uno morir. El día de Navidad, el día de Navidad del año 33, hace 15, un poco más, hace mes y medio, que este personaje dijo que había sido afusillat. Bueno, no fue afusillat, Marcial. Los personajes que tenemos en la política, he dicho política, no estadistas, los personajes que tenemos en la política española, aparte de tener un bagaje cultural bajísimo, ínfimo, digámoslo así, viven de la mentira por la sencilla razón de que desconocen la verdad. Entonces, para ellos mentir es facilísimo, porque como no conocen la verdad, pues algunos... Querido amigo, ahí no estamos de acuerdo. Vamos a ver. Venga. Sí conocen la verdad. Sí. Lo que pasa es que piensa que la mentira le es rentable. Por ejemplo. ¿Y le es rentable? Por ejemplo, claro que le es rentable. Porque están creando un mundo de agravios comparativos sobre la falsedad, montados sobre la falsedad. Yo, en la parte del prólogo que le he hecho a la nueva edición, que tiene 20 y tantas páginas, empiezo por decir que vivimos en la civilización de la mentira y que ya la mentira se ha convertido en algo cotidiano. Digo algo más, digo, ya se miente hasta en el confesionario. Bueno, pues porque nos hemos habituado a la mentira, se miente siempre. Sin embargo, yo recuerdo, siendo joven, cuando yo procedo del mundo rural, soy de un pueblo de Jaén, como he dicho antes, cuando en un pueblo alguien mentía, se convertía en un maldito decir. No se mentía nunca. Y es más, como en la Sierra de Cazorla y de Segura había un alto porcentaje de analfabetos, pues la palabra de los hombres valía más que los papeles. La gente se contrataba, se ajustaba, como se decía, un pastor, un mulero, un gañán, de palabra. Y no se rompía la palabra nunca. Y el señor que mentía y que creaba en el pueblo la imagen de mentiroso estaba perdido para siempre. Por tanto, no es eso. Saben, yo en el libro menciono 6 grandes mentiras y mantengo que las denuncio, pues para combatirlas evidentemente, pero los separatistas saben perfectamente que es mentira, lo saben perfectamente. Pasa que mantienen la mentira para mantener pues esa vindicación, ese espíritu de sacrificio, de que somos perseguidos, de que somos... Por ejemplo, la primera mentira que menciono en el libro es que y está sacada de libros incluso y de crónicas, incluso de políticos actuales. Estábamos hartos de que en el Parlamento Esquerra Republicana de Cataluña dijera todos los días cómo se enfrentaron valientemente a las tropas de Franco cuando entraron en Barcelona. Primera mentira que menciono. Mentira muy gorda. Bueno, mentira, y tan gorda,
porque no se dispara un solo tiro y todo el mundo lo sabe. Y pongo tres ejemplos en apoyo de mi tesis. El primero de un hombre ya mayor, tenía 80 años cuando tomó café conmigo, y era alférez provisional, tenía 20 años cuando entró con la columna de Yagüe en Barcelona. Me dijo: Pepe, en mi vida me han dado más besos que los que me dieron en Barcelona. El segundo es el de Laura Freixas, que es una catedrática, y dice sencillamente: mis padres, que eran catalanes y catalanistas, salieron a la calle al grito de Franco, Franco, Franco. Y el tercer documento que pongo brevemente es un artículo de Pérez Reverte, en que dice: ¿usted ha visto la cantidad de esteladas que salen ahora a la calle? Son nada comparado con las banderas que salieron el 26 de enero del año 39 a las calles de Barcelona. Nada comparado. Dice, porque entonces era la bandera Franco y en España ha empezado a amanecer. Estas son las palabras de Pérez Reverte. Porque fue una entrada de colgaduras, de gritos y claveles. Y claveles. La gente le lanzó flores al ejército de Franco. No diga usted que pelearon bravamente por Barcelona. Bravamente pelearon en Madrid, pero no en Barcelona. Es decir, eso es lo primero que hay que decir. Después cuento 5 mentiras más. Si usted quiere las hablamos o las simplemente... hablamos, por supuesto, pero porque no estamos todas, aquí para hablarlas. pero no todas. Las que usted crea conveniente. Tenemos un tiempo limitado, por desgracia, porque mi programa dura lo que dura y no tiene chicle. No las vamos a contar. Pero yo le he traído a usted... Yo no quiero destripar el libro. Hay una muy importante. Yo no quiero destripar el libro, pero sí quiero que me cuente, digamos, pilares básicos de su libro en los que se ven esas mentiras del separatismo. Por ejemplo, esta segunda que menciono es muy importante, que es la mentira de las urnas. Es decir, Madrid tiene fobia de las urnas, no nos dejan poner urnas. Pero ¿cómo puede usted decir eso? Los catalanes, en primer lugar, la Constitución, primera urna importantísima, en Cataluña tuvo el 92% de apoyo, el 92% de los catalanes. Que, por cierto, ahora hay gente que dice, bueno, pero los jóvenes no han votado la Constitución, por tanto no se sienten obligados por la Constitución. Por favor, ¿qué argumento me está usted contando? ¿Los jóvenes franceses no se sienten obligados por la Constitución de la Quinta República? ¿Los jóvenes americanos no se sienten obligados por la Constitución americana, que va a cumplir 250 años porque no la han votado? Sí, es una de las más antiguas. La Carta Magna, que es de los tiempos de Robin Hood. Sí. No se sienten los ingleses obligados por la Carta Magna. Bueno, son argumentos, infantiles. Efectivamente. De ninguna manera. Otra cosa importante es el famoso derecho a decidir. Eso sí lo quiero contar, porque han mantenido el principio de la autodeterminación y están peleando por la autodeterminación. No cabe la autodeterminación, tampoco en Canadá. En Canadá una provincia se puede separar, pero los jueces en su dictamen dijeron claramente no es el derecho de autodeterminación, tal y como se describe en los documentos de Naciones Unidas y en la Carta de las Naciones Unidas, porque exige 2 condiciones que no se dan, que sea una dominación colonial y que sea un país sujeto pues a unas presencias, unas dominaciones, unas restricciones que no se dan. Eso en Canadá, y lo dicen los jueces, y por tanto sostienen firmemente que en Canadá no existe el derecho de autodeterminación, existe otra cosa, existe porque así se estableció en la primera Constitución, cuando eran solo 4 repúblicas, se estableció la posibilidad de que cada una pudiera separarse, y las 6 que se instalaron, que se unieron después, igual. Aquí no les acaba de gustar la autodeterminación porque tiene un toque tercermundista y tal, y dice, no, derecho a decidir. Derecho a decidir, sí, ¿cómo no? ¿Quién nos va a quitar el derecho a decidir? Mire usted, el derecho a decidir está muy bien, pero siempre dentro de la Constitución y de la ley. Y pongo un ejemplo en el libro, que digo que es un ejemplo para párvulos. Aquí estamos ya personas con el pelo blanco, sí. o con poco pelo, o con ninguno, que es peor, Entonces, ¿qué es lo que pasa con el derecho a decidir? Y digo, voy a poner un ejemplo para párvulos. Por ejemplo, yo quiero esta noche salir a cenar con mi mujer, sí, y tengo el derecho a decidir si ceno o no ceno.
Y si salgo a cenar y llego al restaurante, decido si tomo la carne o pescado, mi derecho a decidir. Pero cuando llega la factura, se acabó mi derecho a decidir, porque es la ley. La ley me obliga a pagar. Bueno, pues ese es el tema. Usted tiene el derecho a decidir dentro de la Constitución y de la ley, porque nuestra Constitución permite el derecho a decidir, pero dentro de lo que marcan las normas constitucionales y lo que marca la ley. Ahora me va usted a permitir a mí que yo le diga varias cosas. Varias cosas. Varias cosas. Yo descanso, ahora luego, descanso. Ahora usted descansa. Yo descanso. Y luego usted me rebate que me gustaría que me diese explicaciones. Mire usted, el 28 de diciembre de 2004, un presidente del Consejo de Ministros de España consiguió sacar adelante una ley que es la Ley de la Violencia de Género, que solo se lleva 3 artículos de la Constitución por delante. Y el mismo Alfonso Guerra, ya no era vicepresidente, era un simple diputado, reconoce que se forzó a los jueces del Tribunal Constitucional a decir que esa ley sí era constitucional. Yo el sábado pasado estuve en una reunión de personas afectadas por la ley 1996 que destruye la familia al crear los menores tutelados. Es decir, ahora mismo una asistenta social tiene noticias, según ella, de que un niño es maltratado y se lo lleva. Y se lo lleva porque hay ya 50.000 niños en esa situación y porque cada niño genera varios miles de euros todos los meses que vienen de Bruselas y que salen del presupuesto español y que no llegan al niño. Y ese sábado pasado, una jueza que estaba presente en esas jornadas dijo que se estaban infringiendo, no sé si 12 o 14, da igual, me da igual 12 que 14 artículos de la Constitución. Y el gobierno que tenemos ahora mismo, ese gobierno multitudinario de 22 ministros y un presidente del Consejo de Ministros, se saltan todos los días un montón de artículos de la Constitución. Si el gobierno, los gobiernos socialistas, se saltan los artículos de la Constitución, los gobiernos de derechas, yo ya no creo en izquierdas y derechas hace mucho tiempo, pero bueno, los gobiernos de derechas, en vez de actuar como en la ley del aborto, o sea, los socialistas ponen la ley del aborto y los de derechas la impugnan en el Tribunal Constitucional, luego tienen mayoría en el Congreso de los Diputados y no hacen absolutamente nada contra una ley inconstitucional. Yo estoy asustado porque pienso que en cualquier momento Antonio Sánchez, según el presidente italiano, no, primer ministro italiano, perdón, miento, según el primer ministro italiano, Antonio Sánchez mañana va y dice que Cataluña es independiente porque le sale a él de ahí y la Constitución no pinta nada. No, eso... ¿Quién va a defender la Constitución? ¿Los jueces? Desde luego. ¿Cuáles? Desde luego, Yo le rebato a usted que los jueces vayan a jugarse su nómina y su futuro por defender a España frente a una de sus regiones. Vamos a ver, eso no va a suceder. No va a suceder. No va a suceder. Lo que sí va a suceder es el llamado la llamada mesa de diálogo. Eso sí va a suceder. Yo escribí un artículo hace ya meses que lo titulé El velador del diálogo, porque no es una mesa. Una mesa tiene 4 patas. Esta mesa que tenemos aquí tiene 4 patas. Sí, esa tiene una nada más, y además... El velador tiene una sola pata. Una y se cimbrea. Entonces, lo que se trata ahora de reactivar es el velador del diálogo, que tiene una sola pata. ¿Qué pata tiene? Esquerra. No tiene más. No tiene más. ¿Qué patas faltan? Pues incluso entre los separatistas no están. Hay separatistas que no están en la negociación. Pero luego faltan todos los constitucionalistas y faltan todas las instituciones del Estado y faltan todos los catalanes que son mayoría, que no son independentistas. Por tanto, no es una mesa de diálogo como tal. Yo soy diplomático y me he pasado mi vida negociando y dialogando. Pero la ley, el diálogo se admite dentro de la Constitución y de la ley. Por supuesto. Y las decisiones de los jueces son las que salvaguardan la ley y las que salvaguardan la Constitución. Y por eso
Por eso los separatistas no quieren a los jueces. No queremos jueces sino diálogo. Eso dicen todos los delincuentes de este mundo. No queremos jueces sino diálogo, naturalmente. ¿Cómo van a querer los jueces? Los jueces son los que aplican la ley y los que aplican, y los que interpretan y aplican la Constitución. Por tanto, no hay mesa de diálogo, hay velador de diálogo. ¿Qué se decide ahí? Pues no lo sé. Lo que se ha decidido el otro día en un intento de velador, pues fue darle 1.200.000 euros a una asociación separatista. El dinero siempre está por medio. En las decisiones del velador siempre hay dinero. Pero habrá otras cosas. Pero romper la unidad de España, no. Eso no. ¿Y por qué no? Porque no lo permite ni la Constitución ni la ley. Y ahí están los jueces, y ahí están muchas personas de buena voluntad, como usted y como yo, y ahí está mi pobre libro, para tratar de dar argumentos para que no nos engañen, para que no nos mientan. Efectivamente. Por eso es un libro maldito para los separatistas. Efectivamente, yo no he tenido la oportunidad de leérmelo entero, lo he ojeado porque no me ha dado tiempo a otra cosa, y lo poco que he visto creo que es muy interesante. Además, lo retrata y lo relata usted a veces con cierta ironía y desde luego sin desapasionamiento, sino sentando bases. Esto es así, esto es así, esto es así. Pero por desgracia, yo estoy haciendo de abogado del diablo. Le voy a ser sincero, yo voté que no a la Constitución y luego la he jurado 2 veces como funcionario. Y no he dicho que por imposición de la ley me obligan a jurarla. No, la he jurado porque entiendo que es mi obligación. Y además, como funcionario militar, como militar que soy, he jurado defenderla hasta la muerte. Y eso va a misa. Es decir, algo en lo que yo no creo, y yo no creo en la Constitución española, entiendo que no es correcta y por eso voté que no, por una serie de cosas, cada uno tiene sus opiniones. Yo creo que no es la más correcta para España, ni mucho menos, desde mi punto de vista. Voté que no, y sin embargo he jurado defenderla hasta la muerte, y lo voy a cumplir. Ese fue mi primer juramento como militar. Que yo hice el campamento, yo hice el campamento Montejaque hace ya más de 60 años. Y como usted sabe, los comandantes, cuando se ascendía a comandante, se regalaba un sable con la inscripción de la jura. Y soldados, juráis besando con unción su bandera. Pues yo besando con unción la bandera es la primera vez que decidí besar, que decidí jurar mantener la unidad de España. Después, siendo embajador, siendo director general, me ha tocado hacerlo muchas veces más. Por tanto, por eso es por lo que... Entiendo, perfectamente. Y yo estoy con usted. Y yo estoy dispuesto a defender algo en lo que no creo hasta la muerte, porque he jurado defenderlo. Y creo que en mi juramento usted hablaba de que en la Sierra de Segura de Cazorla, cuando usted era niño, lo importante era la palabra. La palabra valía más que los papeles. Y yo soy de la opinión que la palabra vale más que los papeles. Pero tenemos un gravísimo problema. Y es que el pueblo ha elegido unos políticos de izquierdas y de derechas que no tienen palabra. Léame usted la primera línea del prólogo nuevo. De este de razones por favor. Vivimos en la civilización de la mentira. No siga. Ahí. Ya lo hemos dicho todo. Yo iba a seguir porque el otro tiene mucha tela también. No siga. Bien, ¿usted cree que esta gente que han jurado la Constitución, no, han prometido, no han jurado, han prometido la Constitución por imperativo legal, la mayoría de ellos, ¿va a defender la Constitución y va a defender a España? Le estoy poniendo a usted en un aprieto. Pues no lo sé, pero no me está poniendo en ningún aprieto. Lo que sí sé es que la Constitución defiende y sostiene y mantiene la unidad y la integridad territorial de España, y eso está ahí y estará para siempre hasta que se cambie, porque la Constitución se puede cambiar. Lógicamente. Bueno, pues ahí está. Los constituyentes yo los conocía prácticamente a todos. Yo no participé para nada, entonces yo era secretario general técnico, o sea que estuve en otras cosas. Por ejemplo, en la entrada de España en la OTAN, el día que hablemos de ese tema,
Pues eso sí me tocó Y hacerlo. advierto que yo también voté de entrada, ¿no? Eso sí me tocó hacerlo. Y no soy precisamente Pues comunista. yo hice todo lo posible para meter a España en la OTAN. Lo hicimos en realidad muy pocas personas y luego han desaparecido casi todos. Y vamos quedando muy pocos. ¿Qué le vamos a hacer? Yo he Que llevado el metimos casco España. de la OTAN en muchas ocasiones. Y entonces, como le digo, yo ahí sí que estaba convencido de que era bueno para España entrar en donde nos correspondía estar, que era en las instituciones democráticas. Usted y yo disentimos de muchas cosas, Occidente. pero estamos de acuerdo en una cosa que vale más que todas las demás. En los hombres de palabra. Bueno, eso sí, por supuesto. Sí, no. Creo que eso es lo más importante. Lo demás no tiene importancia, son matices. Pero qué pena que hayamos caído en la civilización de la mentira. Qué pena que se mienta. Yo no, eso para mí era impensable. Yo soy embajador, he corrido el mundo entero, está en todas partes durante mucho tiempo. He tenido la suerte. Antes hablaba usted de la transición, de la importancia de la transición. Yo he escrito un artículo sobre la importancia de la transición y pongo un ejemplo absolutamente espectacular. Es decir, en un momento dado, todos los grandes organismos, todas las grandes organizaciones del mundo estaban presididas por españoles, todas. Sí, todas. Tiene usted toda la razón del mundo. Todas ellas, es decir, la Dirección General de la UNESCO, la Asamblea General de Naciones Unidas, el Comité Olímpico, la Cruz Roja Internacional, todas, la OTAN, que la presidió como secretario general Solana, todas. Y hay un caso especial, que fue en el año 80. El año 80 sucedió algo especial. Lo cuento en el libro. Cuando hablemos de Suárez a Gorbachov, lo contaré. Pues el año 80, Su Majestad el Rey, el día de su cumpleaños, habló con Carter y le dijo: el presidente Suárez tiene ideas sobre cómo podemos enfocar el tema de Oriente Medio y le gustaría exponértelas. 5 de enero del año 80, 14 de enero del año 80, 9 días después, estábamos en Washington. Digo estábamos porque yo acompañé al presidente Suárez. ¿Viste el prestigio enorme de la transición, de lo que éramos en la transición? Ciertamente éramos un 9 ejemplo. días tardó el presidente Carter en recibir al presidente Suárez. En 9 días. 1980, tiene usted toda la razón del mundo, España era un ejemplo para el mundo. Eso es. Y por desgracia ese Ahora hay ejemplo quien se ha se- tirado por el... Ahora hay por quien el- se quiere cargar la transición. Efectivamente. Y yo tengo que defender la transición. Puedes estar o no de Porque- acuerdo con ella, pero lo cierto es que estuvo ahí. Sí, bueno, ahí está. Y por supuesto defender la unidad y la integridad Eso es territorial. muy Y hay importante. una cosa importante, que es traer a Cataluña algo que hoy no tiene, que es la democracia. Lo digo ahí, en Cataluña no existe ahora ni el imperio de la ley, no existe la democracia. No existe el Estado de Derecho y no existe el imperio de la ley, no existe la democracia. Y luego hay cosas tremendas. El primer día que se establece, que se abre el Parlamento y el representante de Vox, que es de color, sube a la tribuna para hablar, se levantan los diputados de un partido catalanista y se van, porque está hablando un hombre de color. Un hombre de color que es español. Bueno, que es español, pero bueno. El que sea de color pero qué cosa es tremenda, pero circunstancial. qué cosa terrible, pero Sí. qué bochorno. Sí. Qué bochorno. Don José, don Francisco Martínez Peñaranda, que bueno, nuestros oyentes sí saben quién es, no es un habitual de aquí del programa, pero sí es un habitual de la casa, porque es el delegado, el director de lo que sería nuestra emisora en Murcia Capital. Bueno, Murcia Capital y provincia. Y don Francisco Martínez Peñaranda es un hombre además muy, muy prestigioso en su Murcia, presidente de la Asociación Libertas, que es una asociación muy importante en Murcia, y es un hombre que le gusta mucho la sociología y le gustan mucho estos temas. Y me está pidiendo desde hace un rato paso y yo no se lo doy. De modo que, bueno, eres un pesado. Vamos adelante. Francis, pregúntale a don José.
Bueno, a ver, don José, yo quería hacerle un par de preguntas muy seguiditas, y una es que no sé si he entendido bien que este libro es una edición ya segunda Sí, o segunda, nueva. pero tenía otro título antes, ¿no? Prácticamente igual. Antes se llamaba Las mentiras del catalanismo, Quebec y Cataluña, y ahora se llama Cataluña, Quebec, las mentiras del separatismo. Sí. Porque la editorial Renacimiento, que ha hecho un libro precioso, como puede usted ver, Sí, sí, sí. pues le ha parecido colocar delante Cataluña y Quebec de las mentiras del separatismo. Sí, sí. Bueno, la primera pregunta que le haría sería, desde el punto de vista histórico, aunque pueda parecer que tiene, como usted ha explicado, algunas similitudes, pero desde el punto de vista histórico, Cataluña es España, fundacional, desde hace, bueno, y culturalmente desde hace más de 1000 años. Y más de 2000. Más de 2000. Y desde el punto de vista jurídico, pues España es el Estado moderno más antiguo de Europa, y Cataluña pues es España. No hay ninguna duda desde el punto de vista jurídico. En cambio, pues digamos, Canadá es un país reciente, muy moderno, una cosa, como ha dicho mi compañero, joven, relativamente, aparte de joven, se crea de una manera también artificial, muy artificial, porque son dos países que eran imperialistas en aquella época, Francia e Inglaterra, y de alguna manera se crea ahí una especie de cosa, un puzzle un poco raro. No obstante, se funda el país, y jurídicamente tiene también una legalidad vigente que impide que se produzca esa separación, como usted muy bien ha explicado. Pero claro, la comparación, permítanme la pregunta que quizá pueda parecerle un poco incómoda, la comparación es como comparar un huevo y una castaña. No. Yo lo veo, desde mi pregunta va por ahí. No. El tema, y luego le haré la segunda pregunta. No, yo pongo los dos, pongo Cataluña porque el paralelismo yo no lo entiendo. No, yo sí lo entiendo, quiero decir, no, hombre, ya Quebec es parte de Canadá y Cataluña es parte de España. Y Quebec, la independencia de Quebec, la eventual, atentaría a la unidad y a la integridad territorial de Canadá, y la independencia de Cataluña también. Durante un tiempo los catalanes le han dado mucha importancia al tema de Quebec y han tratado de demostrar que lo que estaba pasando, cuando pensaron querían hacer esa comparación, cuando pensaron que Quebec iba a ser independiente, pensaron que lo mismo que en Quebec existía el derecho a decidir por la independencia, pues en Cataluña debería existir también. Sin embargo, ahora han abandonado la idea. Primero, porque se han dado cuenta de que en Quebec existe una constitución que lo permite, que permite el referéndum, y aquí no lo permite, lo primero. Y segundo, se han dado cuenta que el independentismo quebequés ha entrado en pérdida de velocidad. El catalán también. Eso es lo que quiero. Lo que yo dije hace 3 años, cuando salió el libro, es que Cataluña entraba en pérdida de velocidad. Y hoy me parece especialmente claro. Cataluña ha entrado en pérdida de velocidad. ¿Y por qué? Pues ellos no lo saben todavía, pero en Europa ya lo saben. ¿Por qué? Porque no tiene cabida dentro del proyecto europeo. Cataluña independiente no tiene cabida dentro del proyecto europeo, porque las grandes directrices del mundo van por otro camino. Y ellos no se han enterado todavía. En Europa ya lo saben, y los que no somos independentistas lo sabemos también. Ellos todavía no se han enterado. Y cuento una anécdota en el libro, divertida, porque le pongo... Sí, pero no la cuente, no vamos a destrozar pongo el libro. Detallitos divertidos. Digo, son como ese pobre soldado japonés que se encontraron en la selva de Guam con su fusil, su bayoneta, su casco, dispuesto a la pelea, y no se había enterado que los suyos habían perdido la guerra 20 años antes. Bueno, pues esta es la realidad. Esta es la realidad. Los independentistas perdieron la guerra el día que Su Majestad el Rey, el 3 de octubre del año 17, dijo lo que dijo. Y lo saben perfectamente, por eso odian al rey. Porque saben que a partir de ahí están en pérdida de velocidad. Lo saben perfectamente.
como saben todo lo que estoy contando de las mentiras, lo saben, como no lo van a saber. Ya he entendido un poco el paralelismo que usted hace, que no lo comprendía bien, pero ahora lo he comprendido mejor. Y la otra pregunta, muy breve, porque ya me está regañando mi capitán. No le regaño, simplemente que nos quedan 5 minutos. Mi capitán me está ya mandando instrucciones. Pues es que ha hablado usted de algo muy importante, que es la pedagogía que se ha hecho en Canadá, claro, para intentar contrarrestar esa opinión pública pro independencia que había en Quebec, y que una de las labores fundamentales que ha hecho ese ministro al que usted ha hecho referencia, Stéphane Dion, tan loable, es la pedagogía a favor de la unidad, claro, para poner en valor todo lo positivo que tiene la unidad frente al independentismo. En cambio, aquí en España tenemos una corriente de pensamiento que ha dado alas a la pedagogía, o a la propaganda, mejor dicho, contraria. Claro, es decir, sí, se le ha dado toda la financiación, todas las posibilidades y toda la cancha, digamos, la cancha abierta a la propaganda anti-España, por parte incluso de los partidos nacionales, y no se le ha dado posibilidades a esa pedagogía que busca la convivencia y que busca el entendimiento y que busca evitar la confrontación, incluso no solo entre españoles, sino entre catalanes. Eso es así. Entonces, ¿cuál es su opinión de cuáles serían los pasos que se podrían dar en esta, digamos, en el intento de volver al raciocinio, a la convivencia porque claro, lo que no podemos estar siempre a la greña de por vida, porque aquí la greña da mucho rédito, incluso económico, a algunos interesados, pero claro, así no podemos convivir, sobre todo en ciertas zonas de España donde ya se convierte en un problema de convivencia cotidiano. Yo tuve un almuerzo con un político, el capítulo último del libro está dedicado, lo titulo Una política de Estado, porque tuve un almuerzo con un político importante, muy importante. ¿Pero pagó él o usted? Pagamos nosotros. Vale. Y le dije lo que había que hacer, y lo primero que le dije era pedagogía. Hay que hacer pedagogía y hacerla en catalán. ¿Por qué? Pues voy a citar a un general, a un mariscal. Decía Pétain que las batallas las ganan los generales, pero las guerras las ganan los maestros de escuela. Bueno, pues eso es lo importante, y eso es lo que pensó Pujol desde el primer momento, que la escuela era fundamental y que los maestros de escuela, hombre, cuando a un niño se le dice que Maciá lo fusillaron los franquistas, pues ya se le ha metido en la cabeza a los 6 años para siempre. Entonces eso no es fácil el adoctrinamiento de corregir. El adoctrinamiento es tremendo. Entonces, en la campaña, perdonadme, quizás me cuelgue un minutito, en la campaña de pedagogía, lo primero que hay que hacer es acabar con la mentira y luego contar la verdad. Y cuento también una historieta, cuento historietas en el libro, me gusta contar historias. Cuento una pequeña historia del niño, del padre que va para que le den lecciones de violín al conservatorio a su hijo. Y le dice, bueno, le va a dar y tal, ¿y esto qué me cuesta? Dice, pues esto le cuesta, le va a costar, dijo el profesor, le va a costar 3.000 pesetas, estoy hablando de los años 20, para el curso completo, va a aprender a tocar el violín por 3.000 pesetas. Y dijo, bueno, tenga usted en cuenta que mi niño ya sabe mucho. Y dice, entonces cambia el precio, van a ser 6.000. 3.000 para que olvide lo que sabe y 3.000 para que aprenda como todos los demás. Pues eso es lo primero que hay que hacer, una acción destinada a borrar lo que ya saben, que saben la mentira, y a establecer la pedagogía de la verdad. Eso es lo importante. Siento decirle a don José, siento decirle a Francis y a nuestros escuchantes que no es que se me haya acabado el tiempo, es que se ha acabado. Por desgracia me gustaría seguir hablando con usted, pero no tengo ni un segundo más. Don José Cuenca, Francis, y nuestros televidentes y oyentes, muchísimas gracias por todo, y para mí ha sido un honor tener aquí a un español. Don José Cuenca,
Cataluña y Quebec, las mentiras del separatismo. Renacimiento, Biblioteca Histórica. Muchas gracias y ha sido para mí algo muy importante que un patriota como usted esté sentado a mi vera. Amigos, hasta la semana que viene. Hola, buenas noches amigos, estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de las aventuras de la espada y hoy vamos a hablar de historia, pero desde un punto de vista completamente diferente al punto de vista que en otras ocasiones lo hacemos. Traemos autores que nos hablan de batallas, que nos hablan de campañas militares, que nos hablan de luchas económicas o de luchas políticas y sociales. Y un poquito de todo, porque en el fondo hay un poquito de todo, en un libro que es más una visión de conjunto de un grave problema